Hola, bienvenidos a Más Actitudi, un espacio en donde compartiremos vivencias y experiencias de diferentes personas que están trascendiendo en ámbitos muy diversos y con el que buscaremos promover un espíritu emprendedor que nos permita hacer lo que nos propongamos con pasión y actitud. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Más Actitud. En este mes se celebrará el Día de Iberoamérica según la Secretaría General Iberoamericana, más precisamente el 19 de julio. Y eso invita inevitablemente a repasar la entrevista realizada en 2010 al contador Enrique Iglesias, que formó parte del libro Entusiastas y Triunfadores. Una persona con un talento académico, emprendedor, humano y social pocas veces visto y que ha hecho mucho por Iberoamérica y también por el Uruguay. Enrique Valentín Iglesias García nació el 29 de julio de 1930 en Asturias, España, y vino a Uruguay de muy joven junto con sus padres. Se graduó en la Universidad de la República de Uruguay en 1953 y posteriormente hizo estudios superiores de especialización en diversas áreas en Estados Unidos y Francia. Iglesias cuenta con una carrera profesional admirable. Entre 1954 y 1966 fue el director general de la Unión de Bancos del Uruguay, lo que posteriormente concluyó con la formación del Banco Central del Uruguay, institución de la que fue el primer presidente, cargo que ocupó desde 1967 hasta 1969. Luego en 1972 y hasta 1985 se desempeñó como secretario ejecutivo de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe, más conocida como la CEPAL. En 1981, paralelamente mientras ejercía el cargo anterior, fue designado como secretario general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre fuentes de energías nuevas y renovables que se llevó a cabo en Kenia. Luego, en 1985 y hasta 1988, ya vuelta a la democracia al Uruguay, fue designado ministro de Relaciones Exteriores. Más adelante, en el año 1988, es designado presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, cargo que ocupó hasta el 2005 y luego en ese mismo año asume como secretario general iberoamericano, llevando a cabo ese rol hasta el año 2014. En la actualidad, Iglesias dirige la Cátedra de América Latina de la Universidad Pontificia de Comillas, preside el Consejo Iberoamericano para la Productividad y la Competitividad y es director de la revista Pensamiento Iberoamericano. A su vez, en Uruguay preside la Fundación Astur. Iglesias ha sido un firme defensor de los mercados abiertos y el multilateralismo, con un gran interés en la reforma energética de los países. Durante sus 2 primeros mandatos como presidente del BID, logró incrementar los recursos para diversos proyectos que permitieron analizar las situaciones de los países iberoamericanos y buscar soluciones a las diferentes problemáticas que se presentaban en ese entonces. También es miembro de la Fundación de Liderazgo Global, una organización sin fines de lucro compuesta por ex jefes de gobiernos y altos funcionarios gubernamentales y de organizaciones internacionales que busca apoyar el liderazgo democrático, prevenir y resolver conflictos a través de la mediación y promover la buena gobernanza mediante instituciones democráticas, mercados abiertos y la universalización de los derechos humanos. También es miembro del grupo de expertos de la organización The Dialogue Leadership for the Americas, con sede en Washington, D.C., Estados Unidos, que busca cooperar y promover la inclusión social y el desarrollo sostenible en las Américas. Ha escrito decenas de artículos, ensayos y libros sobre economía latinoamericana y uruguaya, mercados de capital, financiación externa, diplomacia y cooperación entre las naciones. También obtuvo diversos títulos honorarios, premios y distinciones de diferentes países y organizaciones a lo largo de toda su carrera. Podemos mencionar de la Universidad de Carleton en Canadá, la Universidad de Guadalajara de México, la Universidad de las Américas de Puebla, también en México, la Universidad Cándido Méndez de Río de Janeiro, la Universidad de Luisiana de Estados Unidos y también el premio de la Universidad de Notre Dame de Indiana, también en Estados Unidos. En cuanto a distinciones, podemos destacar el Premio Príncipe de Asturias, la Orden de Río Branco de Brasil, la Orden de la Cruz del Sur, también de Brasil, la Gran Cruz de Plata
de Costa Rica, la Orden de la Legión de Honor de Francia, la Orden de las Artes y las Letras de la República Francesa, la Orden Internacional del Mérito de Nueva Orleans, Luisiana, Estados Unidos, el Gran Cordón de la Orden del Sol Naciente de Japón. Fue designado también como caballero de la Orden del Toisón de Oro en España. Y también el de Caballero Gran Cruz de la Real Orden de Isabel la Católica de España. Por todo lo mencionado anteriormente y a modo de reconocimiento y agradecimiento por haberme dado el privilegio de charlar con él aquel 13 de agosto de 2010, quiero compartir con ustedes esa entrevista realizada a Enrique Iglesias. ¿Cómo recuerdas tu infancia? Yo diría como un periodo difícil de la vida familiar, porque llegamos como inmigrantes jóvenes, como eran mis padres, a los inicios de los años 30, en una coyuntura económica muy difícil del país y donde había que insertarse en la vida nacional, que al ser difícil nos hacía todavía mucho más complicada la incorporación a la sociedad uruguaya. Eso obligó a que mis padres instalaran un pequeño almacén en el cual me crié, pero también me fui haciendo uruguayo porque nos permitió una interacción permanente con la sociedad, y eso es de los recuerdos buenos que yo tengo, mi relación con el barrio. Y otro recuerdo muy bueno que tengo también es la experiencia en la escuela, una experiencia muy grata y muy formadora, porque de alguna manera fue para mí el punto de partida de muchas cosas. Yo fui dedicado a un colegio católico, el colegio Los Hermanos del Reducto con el Sagrado Corazón, pero como digo, al mismo tiempo ese periodo de dificultades nos llevó a entender que había que trabajar y apoyar a la familia, y de alguna forma yo desde muy niño hacía cosas vinculadas con el trabajo de mi padre. Es decir, que yo diría que lo que aprendí ahí era, por una parte, el deseo de colaborar, identificarme con la economía familiar, y al mismo tiempo, junto con ello, aprender un poco a luchar para salir adelante junto con la familia. Eso fue realmente una oportunidad, yo creo, que tuve en la vida, y que de alguna manera yo lo agradezco, un momento difícil, pero ciertamente muy formativo para mí y para el deseo de superarnos y resolver los problemas a partir del trabajo y la dedicación al negocio que tenía mi padre. En cuanto a cuándo fueron mis primeros trabajos, yo diría que fue uno, y es que mi primer trabajo fue el sumar las libretas de almacén. En aquella época los clientes concurrían al almacén con una libreta negra en donde se iban apuntando las compras que hacía el cliente. A fin de mes dejaba la libreta en poder del almacenero y la sumábamos para determinar el monto que adeudaba el cliente. Desde que yo tenía 9 años yo empecé a sumar las libretas que venían todos los meses. Eso por una parte me dio la oportunidad de aprender a sumar muy bien, pero por lo demás también a conocer exactamente la economía familiar del barrio, cosa que lo tenía a través del contacto con ese instrumento comercial que me habían puesto en mis manos. Yo me sentía muy intelectual en aquellos momentos porque sabía sumar, y sabía sumar muy bien. ¿Cuál fue el clic en lo profesional laboral? Para mí fue una elección muy difícil. Yo era muy estudioso y me gustaban casi todas las materias que iba cursando, y por tanto tenía un espectro de elección muy grande. Yo estuve por mucho tiempo pensando en dedicarme a lo que mi padre quería, que era químico farmacéutico, y yo personalmente estaba pensando más en el relacionamiento con el medio, y a mí me pareció ciertamente que una carrera que podía seguir y a la que yo no iba a estar tan angustiado si después no me gustaba era la carrera de contador, y así fue como me vinculé a la carrera de contador como parte de una opción que, por cierto, no contaba con el visto bueno de mi padre, pero que era una opción que me permitía, frente a la variedad de gustos que yo tenía como elección, si me equivocaba, el error iba a ser mucho menos grave que elegir, por ejemplo, medicina y sentirse después que uno no servía para la profesión. Después
Estando en la universidad yo descubrí que además de aprender las técnicas de la administración, aprendí las técnicas de la economía y me volqué claramente a la opción económica. Y pude descubrir que a mí la parte específicamente administrativa no era algo que me seducía o que me haya seducido nunca. A mí me gusta mucho más el ejercicio de la gestión de la empresa y eventualmente la parte macroeconómica me fue poco a poco capturando, y de alguna forma la existencia de excelentes profesores como tuve en aquellos momentos, yo recuerdo especialmente a dos, al profesor Luis Faropa y al profesor Israel Bonsever. Con ellos pude insertarme al Instituto de Economía de la universidad. Para eso otro profesor muy querido también, don José Domínguez Nocheto, que era decano de la facultad, apoyó a estos dos profesores amigos para formar un instituto de economía, y yo me inserté en él aún antes de graduarme, y eso me dio por tanto un recuerdo muy feliz, porque empecé a trabajar en un instituto de investigación de la universidad y a profundizar a partir de ahí mi vocación por la materia económica. Quizá el sacrificio mayor es no haber formado una familia propia. Creo que fue un grave error y ciertamente creo que es un sacrificio que tiene que ver en alguna medida y en gran medida con el exceso de dedicación a la carrera profesional. En términos generales, la vida me ofreció muchas oportunidades que yo mismo no planifiqué, sino que fueron surgiendo. La presencia en el Instituto de Economía me permitió tomar contacto con los problemas nacionales, ayudado por estos dos grandes amigos y profesores, y a partir de ahí entrar en la vida pública complementaria de la vida privada. Yo tenía una vida privada de administrador bancario que culminó con la creación de una gran fusión de bancos que tuve que hacer, y por otra parte la vida de la universidad que me fue vinculando a la vida pública en la que finalmente aterricé. Yo diría que obstáculos como tales yo no me reconozco habiendo tenido realmente grandes obstáculos. La vida me ha sido muy generosa en abrir oportunidades que, como digo, no las planifiqué ni fue objeto de una especie de objetivo final, sino que fueron surgiendo a medida que la vida se desarrollaba, y en ese sentido le estoy muy agradecido a la vida por haberme dado esa oportunidad. ¿Cómo es un día normal en tu actualidad? Muy comprometida con el trabajo, quizá demasiado comprometida porque he sacrificado mucho para mis cosas personales, muy intensa en cuanto a reuniones, muy demandada por exposiciones públicas que tengo que hacer permanentemente y por la preparación de encuentros que forman parte un poco del día a día de mi trabajo, ¿no? Más una gran demanda de encuentros y de entrevistas como parte normal del trabajo que tengo, y por supuesto de un volumen increíble de viajes al exterior que forma parte de lo que estoy haciendo y lo que hice en los últimos 50 años, un gran viajero, un gran gitano, como decía mi madre, de la profesión. ¿Qué proyectos tienes en mente o en vía de desarrollo? Bueno, por ahora poner en marcha esta Secretaría General Iberoamericana. Yo tuve muchos proyectos en mi vida, trabajé mucho en el gobierno uruguayo dirigiendo la oficina de planificación, preparando el primer plan de desarrollo. También como fundador del Banco Central del Uruguay, me tocó presidirlo a mí. Y por último, la otra gran oportunidad pública fue la labor que me tocó desarrollar en el Ministerio de Relaciones Exteriores cuando retorna la democracia al Uruguay. Esos tres grandes frentes unidos a mi frente universitario formaron mi gran compromiso con mi proyecto de trabajo al servicio del país. En la parte internacional, que es la otra vertiente de mi vida, he tenido muchas oportunidades, la de trabajar en el Banco Interamericano, por ejemplo, como consultor junto con el Dr. Prebisch, la oportunidad de trabajar para las Naciones Unidas en la organización de la Conferencia Mundial del Medio Ambiente, la primera gran conferencia global de Naciones Unidas del año 1972, y vincularme por tanto al tema ambiental, el dirigir por 13 años la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas, luego el tránsito, después de dejar aquí el Ministerio de Relaciones Exteriores, al Banco Interamericano de Desarrollo, donde estuve 17 años y medio,
y por supuesto ahora la Secretaría General Iberoamericana. En el medio un montón de cosas y experiencias y actividades, pero digamos que el grueso de lo privado y lo público están en estas actividades que te acabo de mencionar. ¿Cómo te imaginas dentro de 5 o 10 años? Bueno, diría dándole la oportunidad a la providencia de que me llame, esperando que de repente se tome un poco más de tiempo, pero si no fuera así, si demora un poco la llamada, me gustaría continuar trabajando para América Latina en actividades que tengan que ver con el desarrollo económico, social y político de la región, y me interesa volver al país en forma más estable. Yo nunca me fui del país en forma definitiva, siempre he estado viviendo al país y con el país sus problemas y sus momentos, siempre. Pero estoy tratando de ver si desde una fundación que estamos creando es posible aportar cosas adicionales que puedan realmente servirle a un país que me dio todo y que por tanto merece que le dé todo lo que pueda todavía en el resto de mi vida. ¿Qué le pedirías a los próximos gobiernos, sean del partido que sean? Yo diría primero que sigan manteniendo el diálogo político en democracia, con disensos, pero de forma civilizada. En primer lugar, cualquiera sea el color de la bandera partidaria que se tenga. Segundo, seguir modernizando el país en lo económico, con economías basadas fundamentalmente en la gran transformación, yo diría, científica y tecnológica, que es un poco el tema del conocimiento, que es muy importante para poder insertarnos en el mundo que vendrá, es decir, poder acelerar eso que está. Acabo de venir ahora de visitar el Plan Ceibal y he visto, 200 muchachos jóvenes ingenieros trabajando, de los cuales una buena proporción de mujeres, lo que me parece muy bien, y eso demuestra que hay un país vigoroso, juvenil, que va a tener muchas oportunidades, Y eso me lleva a qué consejo le darías a los jóvenes uruguayos: que se preparen, porque va a haber mucha oportunidad en este país para la gente de esta generación, mucho más que de mi generación y mucho más que la que después siguió a mi generación, porque fueron etapas de tanteo, de búsqueda de soluciones a los modelos económicos, de grandes quiebres políticos, de desunión de la familia uruguaya, pero que ahora en este momento yo diría que se formen, se preparen y que tengan siempre como primera opción permanecer en el país. Si les gusta salir, pues que salgan, pero yo diría que lo primero que traten de seguir construyendo un país que hoy por hoy se presenta como un país serio y con muchas oportunidades. Para eso hay que estar preparado, y la preparación es algo permanente, no termina con la universidad ni con la escuela técnica, es de todos los días. La juventud que tenemos tiene que ser una juventud preparada e informada, tiene que de alguna manera ocuparse y preocuparse de lo que pasa en el país y lo que pasa en el resto del mundo. Y además, lo que es muy importante, que en todo lo que pueda se acerque a la cultura, le va a hacer bien al espíritu y le va a servir para ser un mejor profesional. Mi nombre es Enrique Iglesias, soy el secretario general iberoamericano, contador público, dedicado fundamentalmente a los aspectos económicos en los últimos 30 años o 40 años. Yo le diría a la juventud uruguaya que hemos construido un gran país. A veces cuesta verlo en esa perspectiva, pero yo que conozco muchos países y he vivido en muchas latitudes, quizá pueda apreciar como pocos el tipo de país que tenemos, lo que hemos logrado en materia de convivencia pacífica, en materia de logros sociales, en materia de economía que empieza a crecer dinámicamente. Hay grandes agujeros, todavía tenemos grandes problemas que de alguna manera habrá que resolver. Nadie desconoce la pobreza ni la mala distribución del ingreso, todas esas cosas están presentes, pero todos los problemas que tiene este país están en el campo de lo soluble, todos. Puede ser que algunas cosas se nos escapen de las manos, pero en general el país puede por sí mismo resolver la mayoría de sus grandes problemas. A diferencia de otros países que tienen quiebres sociales, problemas étnicos, problemas religiosos, problemas de nacionalismos, que nosotros no tenemos. Tenemos un país en paz y un país en convivencia pacífica, sin grandes quiebres de la unidad nacional. Eso es un capital inmenso hoy por hoy. Y la juventud tiene que seguir trabajando en función de ese factor. Y yo le diría que de alguna manera se estimulen para seguir aprovechando las grandes oportunidades que tienen, pero que no son gratis, tampoco están exentas de riesgos. No son gratis, implica a la juventud prepararse, como decía hace un rato, formarse.
y de alguna manera ser competitivos en el buen sentido de la palabra, tratar de superarse todos los días para hacer las cosas mejor. Y yo creo que eso nos salía de ahí. Después ya diría también que hagan política. La política es una cosa muy noble, a pesar de que en la opinión pública generalmente tiende a descalificarse, que si la juventud que no deje de hacer política, tienen que hacer política. La política es una actividad muy noble en su objetivo, pero para eso hay que dedicarse a la política, que integren los partidos políticos, que de alguna manera se comprometan con el país a aquello que les guste, que será una minoría, pero de todas maneras que no dejen de pensar que hacer política también es una noble función. Y así nos despedimos por hoy. Gracias por acompañarnos en esta búsqueda y los invitamos a seguirnos en cualquiera de nuestras redes sociales. Nos encontramos pronto con mucha más actitud. Chau, chau.